Hola, hola, yo soy Jimena Bocanegra. Bienvenidos sean a Vivencias, el podcast donde hablamos de temas que surgen de una y mil vivencias personales. Espero que estén muy bien porque hoy solo me van a escuchar a mí. La vivencia que les voy a platicar el día de hoy la viví hace 2 años y se trata de pólipos en el útero. Y sí, seguramente se han de preguntar, ¿y qué onda con los pólipos? ¿Qué es eso? Pues no se preocupen. Yo les voy a explicar de una forma muy breve, pero muy breve. Ahí les va. Los pólipos son tumores o bien un crecimiento de tejido anormal en una membrana mucosa, como lo son la nariz, la oreja, la garganta, el estómago, el cuello uterino y el útero. Las causas son muchas, depende en qué parte se encuentren, pero el día de hoy yo no les voy a platicar de síntomas ni de nada en particular. Solamente me voy a enfocar a lo que tengo yo, que es pólipos en el útero. Se los juro que no va a ser nada aburrido. Y si eres hombre, te aconsejo que por favor no te vayas, que te quedes hasta el final, porque tengo un mensaje para ti. Y pues ahí les va. Hace 2 años, lo recuerdo bien, era un martes en la tarde. Fui sola al cine, como acostumbraba a hacerlo, y decido ver la película de Rascacielos, Rescate en las alturas, porque dije, si sale La Roca, es garantía que va a estar buena. Cabe resaltar que ese día era mi primer día que me bajaba, o sea, el primer día de lo que viene siendo la menstruación. Y todo el día había estado bien, o sea, no me había bajado mucho, hasta que pasa 1 hora de película. Y si eres mujer, me vas a comprender, y si eres hombre, tienes que saber esto. En la mayoría de las mujeres, el primer día de la menstruación nos suele bajar un poco más, o los primeros días de la menstruación nos suele bajar un poco más de lo que normalmente nos dura, ¿no? Después de 1 hora que había pasado a la película, me empezó a bajar de una forma impresionante como nunca antes. Para que se den una idea, yo sentía como cuando abren la llave del agua, así, no paraba. Y yo decía, ¡ay, no manches! ¿Qué es esto? Y yo dije, es que me voy a perder la película, no inventes, Jimena. Jamás había sangrado así. Después de meditarlo como 2 minutos conmigo misma, me fui de la sala con mucho coraje. Se me hizo eterno el pasillo y ahí me arrepentí de no haberme salido antes, porque seguía yo sangrando de una forma espectacular. Y para no ser tan gráfica, llego al baño y jamás había visto tanta sangre en mi vida. Me cambié la toalla, me fui caminando a donde rentaba en ese entonces, me hice como 10 minutos, afortunadamente no sangré más en el camino. Toda esa noche me acabé fácil como 2,5 paquetes de toallas, pero toallas nocturnas. ¿Y saben qué? Lo peor fue después, porque ya el sangrado era tanto que no era como, pues siento que ya es momento de cambiar la toalla, voy y me la cambio. No, era de sentir cómo me bajaba y era de córrele al baño, y es en el momento donde veo que expulso coágulos como de 5 o de 10 centímetros, pero muchísimos, como no tienen una idea. Esa noche me desangré. Al día siguiente me levanto para bañarme. Obviamente no pude. Estaba yo enfrente de la regadera a punto de abrirle la llave y no pude. Me empezó a temblar todo mi cuerpo, me sentía muy débil y me veo al espejo y estaba muy pálida. Aunque ustedes no lo crean, yo estaba muy sorprendida y yo decía, bueno, pues sí sangré, pero pensé que no era demasiado. Y le marco a mis papás, llegan por mí y tan mal estaba que ni siquiera yo podía vestirme, ni siquiera yo podía ponerme los zapatos, porque cualquier esfuerzo que yo hiciera, por mínimo que este fuera, me mareaba de una forma que en serio no podía hacer nada. Mi mamá me ayudó a bajar las escaleras porque yo ya no podía. Me llevó directamente con su ginecóloga, me manda a hacer unos estudios. Después llegamos con los estudios y me dice, Jimena, estás reprobadísima, tienes anemia, tienes 5 de hemoglobina, cuando el mínimo tenemos que tener 12, tenía menos de la mitad. Y dije, pues con razón me siento de la fregada. En ese entonces yo tenía un trabajo estable y me preocupaba más mi trabajo que mi salud. Yo decía, es que ¿cómo va a faltar 2 meses a mi trabajo? Porque me dijeron, es que necesitas reposo absoluto, necesitas comer cualquier verdura verde que se te ponga enfrente de ti, hígado.
desafortunadamente sí lo tuve que comer. Todo lo que tenía hierro, todo lo tenía que consumir porque tenía que subir mi hemoglobina. Estuve 2 meses en cama y nada más me paraba para ir al baño y no saben el miedo que me daba ir al baño porque me mareaba de una forma muy fea, muy fea. Todo me daba vueltas, yo no toleraba ver mi celular, no toleraba ver la tele, no toleraba la luz del cuarto, no quería hacer nada. Y no porque neta no quisiera, sino porque mi cuerpo no podía hacerlo. Y bueno, después de 2 meses, en ese inter, como obviamente en 2 meses no iba a poder subir mi hemoglobina pongan ustedes como a un 8 o un 10, me tuvieron que inyectar hierro con la técnica Z, tuve que tomar hierro, me pusieron hierro por la vena, hierro por todos lados. Y a mi mamá a todo mundo le decía, no, dale esto, dale el otro. Y lo que más me sacó de onda, que lo terminó haciendo, no la juzgo. Como buena mamá, pues haces todo lo que te dicen para ver que tu hijo mejore, ¿no? Y me acuerdo perfecto que un día llegó y me dijeron que tomar aguamiel en ayunas te va a ayudar. Y yo, ¿qué? Yo no tomo, y si tomo bien poquito, y de por sí nunca me ha gustado el pulque y dije, guácala, que tengo que tomar eso. Obviamente no quería pelear porque ni energías tenía. Y yo dije, ok, está bien, me lo voy a tomar. Me lo tomé como 2 semanas en ayunas. Qué asco. De verdad no sé cómo les gusta el pulque. Y después voy a una revisión con mi doctora. Me vuelven a picar para ver cómo iba. Había subido muy poquito mi hemoglobina. Y entonces ahí fue cuando le digo, doctora, ¿sí es cierto que el aguamiel sirve para subir el hierro en el cuerpo? Me dijo, no, para nada. O sea, sí hay estudios donde lo han probado porque no sé de dónde sacaron que funciona, pero no es un hecho que funcione, así que no. Y yo, pues dígaselo a mi mamá porque ya llevo 2 semanas tomándomelo y nada más no es nada grato. Después de eso, obviamente lo primordial era salir de la anemia. Me recupero muy lentamente, pero ahí iba. Afortunadamente me sentía mejor y como el proceso era muy lento, pues era necesario ponerme hierro por todos lados. En algún momento alguien me dijo, no, pero si necesitas sangre, bla, bla, bla. O sea, sí necesitaría, pero queremos intentarlo con hierro de otras formas. Y visito yo a otros doctores a la par, obviamente con mi doctor de cabecera, y me asustó más porque me dijo, es que yo no sé cómo estás aquí, viva. O sea, con una persona de 5 de hemoglobina si hubiera llegado aquí, le hubiera quedado horas, no hubiera resistido. Y yo dije, ¿what? Afortunadamente aquí seguimos dando lata. Después de que ya pasa esta temporada de tener la primera vez anemia, me mandaron un tratamiento que era tomar pastillas anticonceptivas y un buen de pastillas más. Yo me chocheaba como con 8 pastillas diarias, entre hierro, tratamiento y otro para dejar de sangrar tanto. Y yo sentía que mi cuerpo neta ya no quería más pastillas. Yo tampoco quería empastillarme ya. Y algo dentro de mí me decía, busca otra opinión, busca otra opinión. Convenzo a mis papás, vamos a ver otra opinión, cambio de pastillas anticonceptivas, logro ver una mejora y empiezo a sentirme mejor. Obviamente empieza a subirme hemoglobina, llegué a 10 de hemoglobina, obviamente como no el ideal, pero me sentía bien. Me voy a disfrutar mi cumpleaños en diciembre. Yo decía, ya estoy bien, ya me hace falta salir y ver la vida de otra forma. Me voy y ¿qué creen? El día que llego al mar, ese día me vuelve a bajar. Ni un día me metí al mar, ni un día me metí a la alberca. Y van a decir, ay, pues te hubieras puesto tapón. No, los odio. Pero ¿qué creen? En esas vacaciones los tuve que usar y qué incómodo. En fin, eso no fue lo peor. Estuve como 5 días en ese lugar y desde el día 1 empecé a sangrar con un nuevo tratamiento donde ya me había funcionado, ya me había sentido bien unos meses antes y que vuelvo a sangrar de la misma cantidad que la primera vez que les platico. Y yo dije, es que, ¿qué está pasando aquí? O sea, no entiendo si es el lugar, la altura, las pastillas. O sea, obviamente yo seguía al pie de la letra todo, todo.
me cuidaba, comía todo verde porque tenía que tener un mayor nivel de hemoglobina. Y llegó un momento en esas vacaciones donde yo andaba en bicicleta, yo subía puentes, bajaba bien chicha, yo hacía mis actividades normal. Y llegó un día donde de plano era de esa sensación que tuve la primera vez de córrele al baño ahorita. Y fue cuando otra vez vi coágulos. Me espanté, como no tienen una idea. Yo dije, tan lejos, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero a pesar de eso, yo me sentía bien. Anímicamente y físicamente yo me sentía bien. Terminan las vacaciones, regreso, corte A en el aeropuerto. Luego, me empecé a sentir un poco más débil y me empezó a palpitar más mi corazón. Y yo desde ese momento dije, tengo anemia otra vez. Tengo anemia. Y sí, efectivamente. Al otro día voy a hacerme unos estudios sin previo aviso a un doctor y efectivamente había bajado a 7.5 de hemoglobina. No era tanto, pero oigan, para 4 días de menstruar era demasiado. Entonces yo decía, es que ¿qué carajos tengo? No entiendo. Entonces, otra vez me empiezo a meter la idea de buscar a otra opinión, empiezo a preguntarle a personas con qué ginecólogo o ginecóloga vas y así. Visité fácil como 5 doctores. Desafortunadamente ya me encontraba frustrada porque ninguno de ellos coincidía en algún diagnóstico. Y un gravísimo error que ahora veo, ninguno me pidió un estudio de Papá Nicolau. Ninguno. Y dije, ¿qué onda? O sea, neta, me están mandando pastillas anticonceptivas a diestra y siniestra sin tener un estudio que lo avale, que vean más allá. Yo estaba realmente en la mejor disposición del mundo que me mandaran a hacer los estudios que quisieran, pero a mí ya me urgía saber qué era lo que tenía. Entonces, doctor 1, doctor 2, doctora 3, doctora 4, en fin. Después de la segunda anemia y después de visitar a varios doctores más, llego a una doctora que me recomendó una amiga, me trató súper bien y por primera vez, ¿no? Me hacen el Papá Nicolau, me sacan una muestra y por primera vez yo veo en la pantalla la cavidad y ¿qué creen? Me dice, tienes un pólipo y velo. Mide como 5 centímetros por 3, como un globito chiquito. Yo lo vi en la cámara. Le tomó fotos, lo imprimió y obviamente se ve bien escandaloso ya que lo vi en foto y me dijo esto se quita con cirugía y yo no puedo hacerla. Me dice, ¿tienes seguro? Y yo, no, en el trabajo donde estaba no tenía seguro. Entonces me manda al Hospital de México y también me mandó una doctora igual en la misma zona donde ella se encontraba, pero ella ya era particular. Entonces me fui directamente con mi mamá al Hospital General de México, a urgencias. Obviamente yo ya llevaba foto, yo ya tenía mi expediente, ya lo tenía por meses y dije es que con esta foto me van a dejar pasar. Y fue fácil entrar a urgencias. Entró y estaba rodeada de puras embarazadas que estaban a punto de dar a luz, no saben qué estrés se sentía en esa sala, aparte que nada más te dejan pasar con una persona y fue difícil no tener a mis papás cerca de mí y tuve que ver tras una reja a mi papá del otro lado mientras esperábamos. Al final me toca pasar y entonces lo primero que me preguntan es ¿estás embarazada? Y yo, ¿no? Y luego me percaté que eran 2 chavos que estaban haciendo su servicio social o sus prácticas o su internado, no sé. Y le digo, no estoy embarazada, tengo un pólipo en el útero, tengo fotos, ve. Y entonces quedaron de 6 y dijo, mira, te voy a ahorrar todo el proceso y todas las preguntas que me quieras hacer, pero necesitas saber esto. Luego 2 doctoras se acercaron y dijo, ¿sabes qué? Que pase directamente conmigo. Entonces me espanté todavía más porque yo dije, wow, neta sí es muy tenso lo que tengo porque la reacción y la cara de sorpresa que tenían las doctoras me terminó asustando más. Y bueno, paso. Cabe recalcar que ahí seguía en mis días, ya un poco más controlado el sangrado, pero me pasan, me dicen ponte esta bata y gritándome como a 3 metros de distancia las preguntas típicas, ¿no? ¿Tienes esto? ¿Tienes el otro? No, sí, no, sí. Cuando regreso veo el expediente regado en el escritorio y yo así de ¿qué le hiciste? Ya lo tenía acomodado por meses. Y me dice acuéstate.
Me ponen un pato de fierro, se ponen los guantes, 2 doctoras bien chavitas y meten 2 dedos tratando de tocar el pólipo que tenía. No saben el dolor que tenía. Yo recuerdo perfectamente cómo me revolcaba en la cama del dolor. Era una doctora intentándolo, después lo intentó otra doctora. Le llamaron a otro ginecólogo para que lo viera y también, ¿qué creen? También lo intentaba tocar y me decía, no, mi amor, es que no te muevas, es que no nos dejas trabajar, que la fregada. Y yo así de sí, pero me duele un chingo. En serio, no puedo controlar este dolor, no puedo. Sin duda alguna, no les miento. Es el peor dolor que he sentido. Hasta siento que la voz se me corta, que me tiembla la voz al contarles esto porque lo vuelvo a revivir. Me dolió tanto que siguieran intentando y yo les decía, es que ya, por favor, ya, o sea, aguántenme, dejen de intentar tocarlo. Y yo obviamente no podía quitarme el pato porque era de fierro y era de esos que se ajustan precisamente para que no se muevan. Y me dicen, es que hay que quitarlo. Ahorita te lo podemos quitar ahorita, si tú quieres, ahorita te lo quitamos, es cirugía. O sea, es de ley que no lo tienes que tener, es más peligroso. Pero no me daban mayor detalle, o sea, no me explicaron, oye, lo que tú tienes es esto, ¿saben? Uno como paciente y con el antecedente que yo ya tenía de no saber un diagnóstico un poquito más concreto. Ya había pasado yo por 5 doctores antes que ellas y nadie me decía un diagnóstico real, un diagnóstico más certero o al menos que entre diagnósticos se asimilaran algo, nada. Entonces, quisiera que entendieran un poco mi frustración como paciente, que yo sentía que nadie me decía, por muy doloroso que fuera, yo preferiría que me lo hubieran dicho así como va. Y ahora que lo sé, creo que no era tan difícil de comentarlo, ¿no? En fin, me habían lastimado muchísimo y una vez que me decían, te lo quitamos y yo no, pero es que no lo tienes que tener y yo no. Yo estaba a 2 de llorar del coraje, del dolor, de la frustración que no entendían un no como respuesta. Y quería que ya me quitaran ese pato y no me lo querían quitar. Y le dije, ¿sabes qué? Háblale a mi mamá, por favor. Así en ese tono. O igual y más fuerte. No lo sé. Entra mi mamá y me ve y obviamente con la mirada le digo así como de, ayúdame. Y le dije, no me quieren quitar el pato y me lo quieren quitar ahorita ya, el pólipo. Y mi mamá también se como sacada de onda. Y dijo, no, es que cómo, o sea, ¿cómo así? Ni siquiera me avisaron a mí lo que se tenía que hacer o lo que debíamos de proceder. Y hasta que mi mamá dijo, quítenselo, hasta ese momento me lo quitaron y había sangrado muchísimo por tanta manipulación que había tenido. Recojo mi expediente y súper enojadas me dicen, cuando decidas quitártelo, ni te pares aquí. Fue muy difícil. Recuerdo haber salido de ese hospital, saludar a mi papá, sentarme en el lugar del copiloto y llorar. Ay, prometí no llorar en este episodio, pero créanme que para mí también me resulta sorprendente cuando escribí esta vivencia, la escribí de volada, escribí 3 cuartillas y media y me quedé corta en algunas cosas. Y créanme que el volver a contarla, sin duda alguna es algo muy personal y que creo firmemente que ojalá que alguien que esté pasando por algo similar sienta este dolor que siento y más al rato les voy a decir qué hacer para no sentirse así. O no haber pasado una situación similar a la mía. En fin, me siento en el lugar del copiloto, lloro como Magdalena, lloro con un sentimiento. Me dolía físicamente la pelvis, yo sentía que me maltrataron mucho, es que realmente me manipularon demasiado al grado de lastimarme y ya que me tranquilicé un poco, fuimos a cenar y yo le hablo a la segunda opción, que era la privada. Le cuento brevemente lo que había yo vivido antes y me dijo, mañana te veo a las 10 de la mañana. Y yo, ¿en serio? Y me dijo, pues sí, o sea, lo que tienes es muy grave y tengo que verte. En fin. Llego y otra vez le enseño mi bonche de estudios por meses, bla, bla, bla. Y cuando vi que la doctora empezó a hojear mes con mes, mientras yo le estaba platicando a grosso modo de una forma muy breve, poco a poco, desde cómo comencé este proceso hasta el día que estaba con ella.
Cuando vi que la empezó a ojear y mi papá le decía, ¿pero sí la está escuchando? Y ella, sí señor, o sea, estoy cotejando lo que me está diciendo con los estudios. Y yo dije, ella es. En el momento en el que empezó a revisar de una forma tan detallada los estudios, dije, ella es. Ningún doctor lo había hecho. Y reafirmé que ella era la doctora indicada en la forma en que me trató. Me revisó de una forma que dije, cuando amas hacer lo que tanto te apasiona, se nota. Sentía yo que le preocupaba tanto mi situación, o no sé si era porque estaba muy sensible o no sé, pero yo me sentía súper protegida y con la confianza entera de dejar este caso en sus manos. Y así fue. Me revisó, le dije, oiga, ¿y de qué material es su pato? ¿De plástico o de metal? Es que ayer me lastimaron y pues la verdad, quisiera mentalizarme, ¿no? Y me dijo, no, no te preocupes, el material es lo de menos, lo que importa es la técnica y pues que tú estés tranquila. No sentí absolutamente nada cuando entra el pato. Veo en la pantalla otra vez ese pólipo y me dijo, este es el que te está dando una lata impresionante. ¿Qué dices? ¿Te lo quitamos? Y yo, ¿cómo? ¿Ahorita? Sí, ahorita. Te lo puedo quitar ahorita, ¿cómo ves? Y yo, sí. Me dio tanta confianza que fue así, fue ese día, fue en ese momento y sin anestesia y sin nada, lo quitó. Todavía me lo enseñó después como bebé. Me dijo, mira, él es el culpable de tus anemias. Y me puso 2 gasas, me dio indicaciones. Llego a la casa, me quito las vendas, las gasas y ¿qué creen? Vuelvo a ver esos megacoágulos enormes y me volví a espantar y dije, no, por favor, no, ¿qué está pasando? Pasa la tarde, yo ya no tenía hambre, me tomé medicamento que me mandó la doctora y me faltaba uno que era para evitar el sangrado o contenerlo, mejor dicho. Y no mejoraba. Yo seguía sangrando de una forma brutal, como antes les he platicado que me pasaba. Y yo no entendía por qué. Dije, ¿por qué si ya me quitaron el pólipo? ¿Por qué sigo sangrando? Le aviso a la doctora y me dijo, vente ahorita, ya, te necesito hacer un aspirado. Y yo, ¿qué? ¿Pero cómo? No, es que no me he tomado la última pastilla que me dijo. No sé si es por eso. No lo sé. Y entonces no pasaron más de 2 minutos cuando vuelvo a sentir esa sensación de córrele al baño ahorita. ¿Y qué creen? Ya no llegué y mi mamá y yo vimos los coágulos y dije, no puede ser. Le tomé una foto para que viera a mi doctora y me dijo, vente ya ahorita. En eso ella empieza a buscar quirófanos, me dijo en fulanito de tal, está ocupado, en la clínica tal también, en la clínica tal también. Y yo me acuerdo perfecto que nadie tomó absolutamente nada más que llave, celular, cartera y vámonos. Ni una muda, nada. Todo fue muy muy rápido hasta que ella consiguió un quirófano. Mi papá le metió velocidad como nunca antes. En el camino mi mamá todo el tiempo me iba agarrando de la mano. Yo los veía a los dos muy preocupados, muy nerviosos y con justa razón, pero incluso más nerviosos que yo. Yo estaba como sacada de onda. Y en el camino me acuerdo que mi mamá me iba diciendo, te van a poner la inyección en la espalda dorsal, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, mi mamá me iba diciendo, por favor, ponte en posición de feto, tú tranquila, bla, 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 y yo, sí, sí, sí. Pero en ese momento yo los vi tan preocupados y tan alterados que decidí escribirles a las personas más allegadas a mi círculo social que justamente vivían en la zona donde yo iba a estar. Y no porque quería que fueran a verme a mí, sino porque quería que fueran a ver a mis papás y que se sintieran con ese apoyo que yo no les podía dar en ese momento. En fin, nadie llegó y yo me acuerdo que llegué a la clínica, me meto al elevador y vuelvo a sangrar. Hasta manché el piso del elevador y lo primero que le dije a la doctora fue, doctora, otra vez me manché. Me dijo, no te preocupes, entra, que te preparen. Ella estaba toda chapeada, como muy apurada, llenando en la computadora mis datos seguramente, o sus datos. Llego al cuarto y me empiezo a desvestir toda. Todo lo que traía puesto lo boté por todas partes. Y entonces, sacan a mi mamá porque me necesitaban preparar. Y sufrí en el momento que me dicen, quítate los aretes. Y yo, con las manos más temblorosas del universo, tratando de quitarme 4 aretes. Y yo,
Me arrepentí de haberme perforado tantas veces. Al mismo tiempo que me estaban canalizando, yo le decía a la enfermera, tengo anemia, tengo tanto de hemoglobina, la primera vez que tuve anemia me pasó esto, tuve tanto de hemoglobina, me pasó esto, me pasó el otro, me quitaron un pólipo, bla, 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 bla. Yo casi le digo, soy sangre tal, soy Sagitario, mi ascendente es tal, todo ahí yo le iba diciendo y se me quedaba viendo con cara de, ¿estás bien? Relájate, ¿no? Y me empiezan a sacar sangre y yo dije, no, sí es la que necesito. Y le digo, ¿para qué la van a ocupar? Me dijo, te vamos a hacer estudios. Y yo, sí, pero ¿qué estudios? Muchos estudios. Y yo, pero quiero saber cuáles son esos muchos estudios. Y no me dijo. Y yo, por favor, si eres enfermera, tranquiliza a tu paciente y dile lo que te está preguntando, por favor. Yo estaba muy nerviosa, me empiezan a preparar, me empiezan a vendar las piernas y dije, wow, ahí viene lo bueno. Entra la doctora, me presenta a todo el equipo que iba a estar dentro del quirófano. Saca a mis papás al pasillo y yo escucho los 4 escenarios que comentó la doctora. No los escuché como tan claro, ¿verdad? Pero obviamente pregunté después porque yo escuché solamente 2 y fueron los 2 más feos. Escenario 1. Hacer el aspirado, esperar que deje de sangrar y listo. Escenario 2. Si no deja de sangrar, tendré que abrir no sé qué con conectar con no sé cuánto. Escenario 3. Quitar la matriz. O escenario 4. La vida del paciente. Yo escuché el escenario 3 y el 4. Y entra la doctora y lo primero que le digo es, ¿sí la escuché, doctora? Ahí le encargo, por favor. Y nada más me sonríe y me dijo, ay, Jimé, eres muy valiente. Y yo le dije, pues doctora, no me queda de otra. Haga lo que tenga que hacer. No paraba yo de temblar, pero se los juro que ya era todo el cuerpo de una forma que, aunque ustedes estuvieran en ese momento y me trataran de calmar agarrándome, yo seguía temblando. Lo que yo no quería hacer era despedirme de mis papás porque sabía que yo iba a llorar, cosa que me aguanté. Fue difícil, Fue difícil porque yo lloro de todo. Y mis papás estaban muy mal, sobre todo mi papá. Al verlo sollozar, me quebró toda, pero aún así entré mentalizada que todo iba a salir bien, porque dentro de todo mis pensamientos negativos eran los que terminaban ganando ventaja a los positivos. Y ya entrando al quirófano, wow, o sea, toda una experiencia para entrar al quirófano. Tuve que pasar por una ventana, tuve que pasarme yo de una camilla a otra y luego de una camilla a la plancha, etcétera. Fue un rollo. Las indicaciones de mi mamá no sirvieron como de mucho porque yo ni siquiera sentí la inyección que me pusieron para anestesiarme. Me anestesiaron de la cintura para abajo y pues nada, llegó el momento. Y entonces empiezan a hacer lo suyo. Yo nada más sentía una que otra manipulación. De ahí en fuera ya no sentí absolutamente nada. Yo en ningún momento le preguntaba a la doctora cómo vamos, cómo ve, nada. Porque creo que sea lo que te dediques, lo que es más tedioso y nada agradable es que alguien te diga ¿cómo vas? Y menos si se trata de tu salud. Entonces yo dije, yo no le voy a mover, no le voy a decir absolutamente nada hasta que ella me diga algo. Entonces, antes de que la doctora me dijera algo, la anestesióloga y la enfermera me empezaron a hacer la plática. No, hombre, y a mí que casi no me gusta platicar y nerviosa menos. Y yo, a pesar de que les estaba contando casi toda mi vida, yo tenía pensamientos de, es que por algo me están haciendo la plática. O algo va mal y me quieren distraer, o qué está pasando. Y después me dijeron que todo el tiempo estuve con presión alta, altísima, y súmenle los nervios más la anemia que yo tenía en ese momento. A mí me preocupaba mucho con qué nivel de anemia yo entré, porque ya había perdido sangre, pero yo no sabía cuánta había recuperado antes. En fin, todavía mi doctora le dice a su colega, mira, yo ya te dije que te tienes que hacer esto, ya te lo dije. Y yo estaba ahí diciéndole, sí, por favor, háztelo, porque si no, veme cómo estoy yo ahorita. Tantas anemias he vivido y es horrible, bla, bla, bla. Y me dijo, Jime, esperamos 5 minutos a que dejes de sangrar y si así salen las cosas, estamos afuera. Está todo listo. Yo le dije, ok, doctora, esperamos. Y afortunadamente el escenario 1 fue lo que terminó sucediendo. Salgo del quirófano, entre los nervios y todo. Me acuerdo que mi mamá me decía, es que ¿qué tanto le estabas diciendo al camillero? Estabas hable y hable y hable. Y yo, pues no sé.
Entro al cuarto y se los juro, la peor noche que he tenido. Bueno, la segunda noche peor que he tenido. Nadie te dice que en el momento en el que tu cuerpo se está liberando de toda esa anestesia, tú tienes comezón en todo el cuerpo. Y aparte de comezón, yo tenía un calor y mi mamá con sus bochornos tenía frío. Mi papá ya no sabía si abrir la ventana, cerrarla y yo estoy en la cama, por favor hazme caso y abre la ventana. No, la peor noche. Me pusieron 2 bolsas de sangre en lugar de 3 que se tenía contemplada, afortunadamente. Cuando llegan los estudios a la 1 de la mañana, con lo que habían hecho con mi sangre, resulta ser que yo había entrado con 10 de hemoglobina. Y era una cantidad bastante buena, ¿eh? Así fue como realmente la doctora dio indicaciones que solamente necesitaba 2 bolsas de sangre y no 3. Al día siguiente me dan de alta, mi doctora toda anonadada y ya feliz de que todo había salido bien, me dijo, ay Jime, lo que tú tienes es normal. Pero es normal en una señora de 40 años, por Dios, está muy raro lo que tú tienes, lo que a ti te pasó y tan chavita. Obviamente yo sentía un compromiso enorme porque pues quieres tener familia. Y era un compromiso bastante grande en sus hombros y afortunadamente todo salió bien. Me fui a mi casa y neta caí en las manos que realmente tenía que llegar y después de tantos altos y bajos tenía muchas ganas de contarles esta vivencia tan personal. Porque créanme que después de ese día que yo salí, obviamente mandaron todas las muestras que sacaron ese día, los enviaron a patología. Después me manda a llamar la doctora para decirme qué era lo que tenía y oh, sorpresa. No, es que les digo, cuando tenía una cosa, venía otra y venía otra. Para no hacerte el cuento largo, el diagnóstico final sin duda cambió mi vida, como no tienen una idea. El resultado fue que tengo el gen desarrollador de pólipos en el útero, resistencia a la insulina y ovario poliquístico. ¿Ven? Tengo el gen desarrollador de tumores en el útero. Yo dije, ¿qué? Todo lo que me sacaron ya tenía 4 años en mi cuerpo y yo no podía concebirlo. Yo dije, ¿por qué? Y yo, claro, por mi culpa. Y sí fue mi culpa porque mi cuerpo ya había aventado señales de que algo no pintaba bien. ¿Y cómo fue este tipo de señales? Muy fácil. 6 meses antes, en mis periodos, empecé a sangrar más y me duraban más días. Obviamente eso no era normal. Eso no me pasaba antes. Y yo dije, tengo que ir al ginecólogo, pero ¿qué creen? Nunca fui. Error. Ustedes no lo hagan, por favor. No tengas miedo a un chequeo, porque neta, esto puede cambiar tu vida. Y ahora me arrepiento enormemente de no haberme preocupado por mi salud, de no haber escuchado a mi cuerpo cuando él tenía la razón y yo podía haber evitado 2 anemias. Tal vez no hubiera evitado entrar al quirófano, pero sí me hubiera evitado tantas cosas y tantos malos ratos con una sola visita. Y bueno, después de contarles esto tan personal, porque creo que como yo, hay muchas personas que esperan realmente sentirse fatal. Si tan solo le hiciéramos caso a las alertas que nos manda nuestro cuerpo, otra cosa sería. Por eso insisto, no quiero que pasen por lo mismo, porque neta, si visitan periódicamente a su doctor, a su especialista, se pueden ahorrar tiempo, dinero, medicamento y muchos malos ratos. Y si eres hombre y llegaste hasta este punto, gracias por escuchar todo esto. Te felicito porque realmente hay varios hombres que se rehúsan a escuchar este tipo de historias, diciendo que pues no lo van a entender. ¿Y por qué te cuento esto? Te cuento esto porque en todo este proceso yo solo tuve 2 hombres en mi vida que estuvieron pendientes de mí cuando todo esto pasó. Y creo que es porque se quitaron los prejuicios y los famosos. Es que pues, yo no sé, mejor pregúntale tú que eres mujer, tú la entiendes más. Y no, al contrario, siento que investigaron porque no sabían y se involucraron tanto que en verdad todo el proceso fue un poco más fácil. Entonces, te invito a que no te vuelvas ajeno de una situación así. Si eres amigo, si eres papá, si eres hermano, si eres novio, involúcrate. Necesitamos también de tu presencia. Si no sabes algo, pregunta o investiga, pero jamás des por hecho algo, porque tu apoyo llega a ser mucho más importante
en un momento tan difícil. Así que te invito a que seas esa persona consciente de la familia, la persona consciente de tu círculo de amistades, para hacerles ver lo importante y lo necesario que realmente resulta ir al doctor. Un buen hábito es visitar periódicamente a tus doctores, porque obviamente no hay mayor tranquilidad que el saber que estás bien. Por favor, neta, no dejes para mañana tu bienestar. Ya no digas, ya se me pasará. Y por favor, hazle caso a tu cuerpo. Y aunque tu cuerpo no dé señales, porque no siempre lo va a hacer, tú ve al doctor, o sea, tú cuídate, tú protégete, tú anticípate. Prefiero que los demás te tachen de exagerado, de exagerada, por irte a hacerte tus chequeos generales, a que el día de mañana, el día que tengas que ir al doctor es por una emergencia como me pasó a mí. Visita a tu médico, por favor. Tengas o no tengas dudas de tener algo, más vale estar seguros que todo marcha bien. Y si no marcha bien, estar seguros de que estás en un buen momento para atacarlo, sea lo que tengas, para que después no vivas un verdadero caos. En fin, sé que este episodio es mucho más largo a lo que están acostumbrados a escuchar, pero en verdad les estoy dando una gran parte de mí, si no es que les estoy dando mi corazón en este episodio, aunque suene muy cursi. Es una vivencia bastante pegadora en mi vida. Yo con todo gusto se las cuento porque neta no quiero que pasen algo similar que yo. No sé ustedes, pero este episodio me encantó y no porque haya estado sola, no. Me encantó porque a veces la reacción que llega a tener el escuchar mi vivencia llega a ser tan choqueante para algunas personas que les genera miedo y van con un ginecólogo, van con una ginecóloga o visitan primero a su médico general y después los canaliza. Investiguen, vayan con varios doctores porque sentirte cómoda y segura con un doctor, con una doctora, hace toda la diferencia. Y pues nada, espero que lo hayan disfrutado. Este episodio es sumamente importante, entonces realmente si te tocó una parte sensible en tu vida, espero que lo compartas, que sigan las redes sociales del podcast. En Instagram pueden encontrarlo como vivencias.podcast y en Facebook como Vivencias el Podcast. Y si alguien quiere que sea su portavoz de alguna vivencia, pueden enviármela al correo de vivenciaselpodcast@gmail.com y con gusto la contaré por ti. Hemos concluido un episodio más. Neta, muchas gracias por escucharme. Lo valoro mucho. Gracias por escucharlo y bye.